La nave salió del hiperespacio con una suave sacudida que hizo que la doctora Kilbas se agarrara a su silla. Miró por la ventana a lo que debería haber sido un espacio vacío. Según todos los mapas estelares de la galaxia, allí no existía nada. Se suponía que era un vacío entre sistemas estelares, un lugar donde solo polvo cósmico y radiación flotaban en la oscuridad. Pero algo andaba mal. Capitán Nex, ¿está viendo esto?, llamó Kill al puente. Su voz transmitía la emoción que solo un científico siente cuando el universo le muestra algo imposible. Dot. La respuesta del capitán Nex llegó por los altavoces de la nave. Su voz era tranquila, pero ella podía oír la confusión subyacente. Doctor, nuestros sensores están captando lecturas de energía que no deberían existir. Hay algo aquí, pero nuestros instrumentos no pueden obtener una lectura clara. Kill apretó la cara contra la mirilla. A lo lejos, pudo ver un tenue brillo en el espacio, como ondas de calor que se elevaban desde tierra caliente. Pero esto era el frío vacío del espacio. Las olas de calor eran imposibles aquí. Es una especie de campo de distorsión, dijo Gent, su compañero de investigación. Las escamas del joven Ceprian cambiaban de color cuando él se emocionaba, y ahora mismo oscilaban entre azules y púrpuras como un arco iris viviente. Miren estas lecturas. Lo que sea que esté causando esto está doblando el espacio mismo. El sueño científico de la nave de investigación Ceprian era pequeño, pero estaba bien equipado. Habían venido a esta región vacía para estudiar los patrones de radiación de fondo. Se suponía que sería un trabajo aburrido, de esos que les permiten pagar las cuentas mientras esperan misiones más emocionantes. En cambio, encontraron algo sin sentido. Capitán, solicito permiso para investigar, dijo Kill. Ya estaba revisando sus listas de equipo, comprobando qué instrumentos tenían a bordo. De acuerdo, pero con cuidado. No me gustan las sorpresas tan lejos de casa. Un sueño científico se acercó a la distorsión. A medida que se acercaban, sus instrumentos comenzaron a captar lecturas más detalladas. Lo que encontraron hizo que toda la tripulación se detuviera. Lo que hacían era mirar las pantallas de datos. «Hay un planeta ahí dentro», susurró Gent. Un planeta entero escondido tras una especie de barrera espacio-temporal. Kill sintió que el corazón le daba un vuelco. La manipulación espacio-temporal era una ciencia teórica, algo que solo existía en los sueños más descabellados de los físicos. Ninguna especie conocida había logrado jamás manipular el tiempo y el espacio a una escala tan masiva. «¿Cómo es posible?», preguntó el capitán Dex, que había bajado del puente para comprobarlo. «No debería serlo», admitió Kettle. «Solo los requisitos energéticos serían enormes. Se necesitaría la potencia de varias estrellas solo para mantener algo así». Pero las lecturas no mentían. Oculto tras capas de espacio-tiempo retorcido, había un planeta que emitía señales energéticas que sus instrumentos apenas podían medir. «Estoy detectando estructuras artificiales en la superficie». Gent informó que sus escamas ahora eran de un azul intenso y constante. Eso significaba una intensa concentración. Ciudades tal vez, o al menos algo construido por seres inteligentes. Kill tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Capitán, tenemos que atravesar esa barrera y ver qué hay en ese planeta». El capitán Bex guardó silencio un largo momento. Finalmente, asintió. «Muy bien. Pero a la primera señal de peligro, nos vamos. No arriesgaré a mi tripulación por curiosidad arqueológica». Atravesar la barrera les llevó 3 horas de cuidadosa navegación. El escudo de los sueños científicos chispeaba y llameaba mientras se abrían paso a través de capas de espacio distorsionado. La realidad parecía retorcerse a su alrededor, mareando a todos a bordo y sentándose en el suelo. De repente, lo habían superado. El planeta que apareció ante ellos era hermoso y terrible a la vez. Era claramente habitable, con océanos azules y continentes verdes visibles a través de jirones de nubes blancas. Pero algo fallaba con la luz. La estrella que calentaba este mundo parecía demasiado vieja, demasiado tenue, como si se estuviera quedando sin combustible. «Mis lecturas muestran que esta estrella debería haber muerto hace millones de años», dijo Gent, con una voz apenas superior a un susurro. Kill estaba estudiando sus propios instrumentos. «Un planeta ha sido terraformado». «Miren estas lecturas atmosféricas». «Este no es un mundo natural. Alguien lo modificó para hacerlo apto para la vida». «¿Pero quién y cuándo?» Establecieron una órbita y comenzaron a realizar escaneos detallados de la superficie. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Las ciudades cubrían continentes enteros, pero estaban oscuras y vacías.
Enormes estructuras se extendían hacia el cielo, construidas con materiales que sus escáneres no podían identificar. Carreteras conectaban asentamientos a lo largo de miles de kilómetros, pero nada se movía en ellas. Es como si todos hubieran desaparecido, dijo la capitana Nex. No han desaparecido, corrigió Keel, señalando su pantalla. Miren los patrones de descomposición. Este lugar ha estado vacío durante miles de años, tal vez decenas de miles. El descubrimiento más inquietante se produjo cuando intentaron datar las estructuras. Según su análisis, los edificios y las carreteras eran más antiguos que cualquier civilización conocida en la galaxia. Depredaron. La formación del actual Consejo Galáctico se retrasó milenios. Eso es imposible. Gent dijo que la civilización galáctica solo comenzó hace 8000 años, cuando las primeras especies lograron viajar más rápido que la luz. Pero la evidencia estaba justo frente a ellos. Alguien había construido este mundo mucho antes que cualquiera de las especies galácticas actuales. Incluso desarrolló la escritura allí. Kill señaló un grupo de edificios cerca de lo que parecía un puerto espacial. Esa zona muestra signos de una descarga de energía reciente. Algo ahí abajo podría seguir activo. El capitán Vex aprobó una misión de aterrizaje, aunque insistió en mantener la nave en órbita y lista para el despegue inmediato. Kill Hunter y 2 oficiales de seguridad tomaron una lanzadera hacia la superficie. En cuanto salieron, pudieron sentir que algo era diferente en este lugar. El aire se sentía denso, no por la humedad ni el polvo, sino por la energía potencial, como si la atmósfera misma estuviera cargada de poder. Los edificios que los rodeaban eran enormes, construidos para albergar seres mucho más grandes que cualquier especie galáctica actual. La arquitectura era extraña, pero de alguna manera familiar, con curvas y ángulos que agradaban a la vista, aunque no seguían principios de diseño conocidos. «Miren esto», gritó Genter desde un muro cercano. Símbolos extraños cubrían la superficie, grabados profundamente en lo que parecía metal, pero cálidos al tacto. Nunca había visto una escritura así. Kill se acercó y estudió los símbolos. Parecían cambiar y transformarse cuando no los miraba directamente, como si estuvieran vivos. «Empiecen a registrarlo todo. Necesitamos documentar todo esto». A medida que se adentraban en la ciudad, encontraron más evidencia de la civilización que una vez habitó aquí. Vehículos abandonados en las calles, con diseños elegantes, pero completamente desconocidos. Herramientas y equipos yacían dispersos en los edificios como si sus dueños se hubieran marchado apresuradamente y nunca hubieran regresado. Pero eran las lecturas de energía lo que más preocupaba a Keville. Sus instrumentos mostraban fuentes de energía que aún funcionaban en las profundidades del subsuelo, manteniendo los sistemas en funcionamiento después de miles de años de abandono. Cualquiera que fuera la tecnología que estos seres poseían, era mucho mayor que cualquier cosa que la galaxia actual hubiera logrado. «Doctor, necesita ver esto», gritó uno de los oficiales de seguridad desde adelante. Habían encontrado lo que parecía un centro de control lleno de pantallas y visualizadores que aún brillaban con una luz tenue. En el centro de la habitación había una silla diseñada para un ser del doble de altura que un ceferiano. «Sigue activo». Kill respira. Después de todo este tiempo, sus computadoras siguen funcionando. Gent estaba estudiando las pantallas. «No puedo leer nada de esto, pero mire estos mapas estelares. Como las posiciones estelares que se muestran aquí, están equivocadas. Estas estrellas no han estado en estas posiciones durante miles de años». Kill sintió un escalofrío. A menos que estos mapas tengan miles de años. A menos que quien construyó este lugar estuviera usando sistemas de navegación estelar que no han sido precisos desde antes de que existieran nuestras civilizaciones. Habían encontrado algo que no debería existir. Una civilización que había logrado tecnologías imposibles y luego desapareció, dejando solo ciudades vacías y misterios. Pero mientras estaban en esa antigua sala de control, rodeados por el zumbido de máquinas que habían funcionado sin mantenimiento durante milenios, Kill no podía quitarse la sensación de que no estaban solos. Algo los observaba desde las sombras de la historia, y comenzaba a despertar. Pasaron 3 semanas antes de que encontraran el dispositivo que lo cambió todo. La doctora Ket Bass había establecido un campamento de investigación en el centro de la antigua ciudad. Cada día traía nuevos descubrimientos menos sensatos que el anterior. La tecnología que encontraron era tan avanzada que su equipo apenas podía entender lo que veían, y mucho menos cómo funcionaba. Los edificios estaban hechos de materiales que parecían repararse solos. Los arañazos y las marcas desaparecían de la noche a la mañana.
Los equipos que parecían rotos se reparaban solos cuando nadie los veía. Era como si toda la ciudad estuviera viva e intentara mantenerse. «Doctor, venga a ver esto», llamó Jenner desde el otro lado de la plaza. Estaba arrodillado junto a lo que parecía una simple caja de metal del tamaño de la cabeza de una persona. Kill se acercó, sus botas repiqueteando sobre el extraño pavimento que siempre sentía cálido bajo sus pies. «¿Qué es?» «Lo encontré enterrado bajo unos escombros. Pero mira estas lecturas de energía». Gent levantó su escáner. El dispositivo mostraba números sin sentido. «Emite más energía que el reactor principal de nuestra nave, pero está completamente frío al tacto». La caja estaba cubierta de los mismos símbolos cambiantes que habían encontrado por toda la ciudad. Pero estos símbolos parecían más activos, moviéndose y cambiando más rápido que los demás, como si intentaran comunicar algo urgente. «Ten cuidado», advirtió Ket. «No sabemos qué hace esta tecnología». Un hombre ya se acercaba a lo que parecía una superficie de control. CE en la parte superior de la caja. «Los símbolos siguen apuntando aquí. Creo que quiere que toquemos este punto». «Caballero». No. Su dedo tocó la superficie. El mundo explotó en luz y sonido. La caja se abrió como una flor, revelando una compleja maquinaria en su interior que dolía mirar directamente. Rayos de energía se dispararon en todas direcciones, conectándose con dispositivos similares por toda la ciudad que el equipo de investigación ni siquiera había notado antes. El aire se llenó de un zumbido que parecía provenir de todas partes a la vez. Entonces la voz habló. Se detectó una brecha de cuarentena temporal, iniciando protocolos de emergencia. Las palabras provenían del aire mismo, pronunciadas en un idioma que ninguno de ellos reconocía, pero que de alguna manera entendían a la perfección. Era como si el significado se les estuviera imponiendo directamente en la mente. Kill agarró a Caballero y lo apartó de la caja. «¿Qué hiciste?» «No lo sé. Solo la toqué». A su alrededor, la ciudad cobraba vida. Las luces parpadearon en edificios que habían estado a oscuras durante miles de años. Las pantallas comenzaron a mostrar información en una extraña escritura cambiante. El zumbido en el aire se hizo más intenso y pudieron sentir vibraciones a través del suelo a medida que la enorme maquinaria subterránea comenzaba a moverse. Buscando personal autorizado, la voz continuó. No se encontraron marcadores genéticos reconocidos. Iniciando protocolos de primer contacto. El aire frente a ellos brilló, y de repente vieron una figura hecha de luz. Era alta, mucho más alta que cualquier Ceprian, con una forma casi humanoide, pero de alguna manera diferente. Los rasgos eran difíciles de distinguir, como si la imagen no fuera del todo estable. «Saludos, visitantes desconocidos», dijo la figura, con una voz ahora más natural y menos abrumadora. «Estoy en la inteligencia artificial guardiana TL de Terranova 7. ¿Cuánto tiempo he estado inactiva?» Kill encontró su voz primero. «Nosotros, ... No lo sabemos. Encontramos este lugar oculto tras una especie de barrera espacio-temporal. Según la datación de las estructuras, esta ciudad ha estado vacía durante al menos 10.000 años. La figura de luz parpadeó como si procesar esta información fuera difícil. 10.000 años. Eso es más tiempo de lo esperado. Mucho más. ¿Quién construyó este lugar?, preguntó Gent, sin dejar de observar la tecnología imposible que los rodeaba. Los humanos, por supuesto, respondió Atlas, como si fuera obvio. Esta era una de sus colonias exteriores durante la primera expansión. Me dejaron aquí para mantener el asentamiento y esperar su regreso. Kill se sintió confundido. ¿Humanos? ¿Nunca hemos oído hablar de ninguna especie llamada humana? No hay registro de ellos en ninguna base de datos galáctica. Atlas guardó silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía algo que sonaba a tristeza. Por supuesto que no. Ese era el punto. Se aseguraron de que los olvidaran. No lo entiendo, dijo Kill. Los humanos fueron los primeros, explicó Atlas. Los primeros en lograr viajar más rápido que la luz. Los primeros en colonizar otros mundos. Los primeros en construir una civilización galáctica. Se extendieron por las estrellas durante miles de años, creando maravillas inimaginables. La IA hizo un gesto, y de repente, el aire a su alrededor se llenó de imágenes. Naves hermosas y terribles, ciudades que flotaban en el espacio, armas que podían mover planetas. Toda una civilización galáctica que existía antes de que ninguna especie actual descubriera el fuego. Pero fueron demasiado lejos. Atlas continuó,
Aprendieron a manipular las fuerzas fundamentales de la realidad misma. Podían cambiar las leyes de la física en áreas locales. Podían crear universos de bolsillo. Incluso podían manipular el tiempo y la causalidad. «Eso es imposible», susurró Gent. «No, solo peligroso», dijo Atlas. «Porque cuando empiezas a cambiar las reglas básicas del funcionamiento del universo, atraes la atención de cosas que existen fuera de la realidad normal. Cosas que ven la existencia ordenada como una infección que hay que curar». Las imágenes en el aire cambiaron, mostrando algo que hizo que la mente se retrajera. Formas oscuras que parecían absorber luz y significado. Entidades que existían en los espacios entre pensamientos. Incluso mirar las imágenes la hacía sentir asqueada y asustada. «Los devoradores», dijo Atlas simplemente, seres que existen en la espuma cuántica entre dimensiones. Se alimentan de la realidad ordenada, consumiendo no solo materia y energía, sino el concepto mismo de vanidad. La existencia misma. Cuando destruyen algo, no muere simplemente. Nunca lo fue. ¿Los humanos lucharon contra ellos?, preguntó Keelas. Durante siglos, fue una guerra librada en múltiples dimensiones y líneas temporales. Los humanos construyeron armas que podían destruir estrellas, pero los devoradores podían deshacer la idea misma de esas estrellas. Mundos humanos enteros fueron borrados, no solo de la realidad, sino de la historia misma. Atlas hizo una pausa, y las imágenes a su alrededor se desvanecieron. Los humanos estaban perdiendo, no por falta de poder, sino porque los devoradores existían fuera de las reglas que los humanos intentaban usar. Así que tomaron una decisión que salvó la galaxia aunque los condenara. ¿Qué decisión? «¿Género?», preguntó. «¿Se borraron a sí mismos?». «Sí», dijo Atlas en voz baja. Usando su tecnología más avanzada, borraron todo rastro de su civilización de la historia. Hicieron que nunca hubieran existido, que nunca hubieran construido su imperio, que nunca hubieran atraído la atención de los devoradores. La galaxia fue reiniciada a un estado donde los humanos nunca habían estado. Kate sintió que su mente luchaba por procesar esto. Pero si se borraron de la historia, ¿cómo los recuerdas? ¿Cómo existe este lugar? Porque unas pocas colonias como esta estaban ocultas fuera del espacio-tiempo normal antes de que ocurriera el borrado. Se suponía que debíamos esperar a que los devoradores se marcharan, emergieran y reconstruyeran la civilización humana. Pero algo salió mal. Los humanos nunca regresaron. Más sistemas se estaban conectando. Los edificios de toda la ciudad se iluminaban. Y a lo lejos, podían ver enormes estructuras que se alzaban del suelo. Todo el planeta estaba despertando después de miles de años de sueño. «No debería haberme activado», dijo Atlas. Y ahora, su voz transmitía miedo. «Mi despertar enviará señales a través de dimensiones que los humanos creían haber sellado. Los devoradores podrían detectarlos». «¿Quieres decir que podrían regresar?», preguntó Kill. «Nunca se fueron», respondió Atlas. «Siempre están ahí, esperando los espacios entre realidades. Simplemente dejaron de cazar activamente porque no quedaba nada que cazar. Pero si detectan tecnología humana operando de nuevo, la forma de la IA parpadeaba más rápido ahora, como si tuviera problemas para mantenerse. Debes irte de este lugar. Lleva a tu gente y advierte a tus civilizaciones. Diles que se preparen para algo que no debería existir, algo que consume la existencia misma». Pero incluso mientras Atlas hablaba, las alarmas comenzaron a sonar por toda la ciudad. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo que habían estado inactivas durante milenios se activaron repentinamente. Sus sensores apuntaron hacia los espacios oscuros entre galaxias. Algo vasto y hambriento se agitaba en el vacío, atraído por señales que nunca debieron enviarse. Los devoradores habían notado que en algún lugar de la galaxia, la realidad ordenada que creían eliminada volvía a dar señales de vida, y venían a corregir ese error en el campamento de investigación. El equipo de comunicación de Ket cobró vida repentinamente con transmisiones de emergencia de toda la galaxia. Los observatorios astronómicos reportaban lecturas imposibles. Las estrellas en los confines del espacio conocido comenzaban a atenuarse, no porque estuvieran muriendo, sino porque algo cuestionaba su derecho a existir. El descubrimiento de Terranova 7 había despertado más que una simple IA antigua. Había despertado la atención de entidades que existían para deshacer todo lo que la civilización galáctica actual había construido, y estaban hambrientas tras su largo sueño. Atlas se fortalecía cada hora a medida que más sistemas de la antigua ciudad entraban en funcionamiento. La forma holográfica de la IA se volvió más clara y detallada, hasta que Keitol pudo ver lo que parecía un ser bípedo alto con rasgos que, de alguna manera,
eran a la vez alienígenas y familiares. Quieren comprender de qué eran realmente capaces los humanos, dijo Atlas, respondiendo las preguntas que llegaban del equipo de Ketala. Muy bien. Pero comprendan que cierto conocimiento tiene un precio. El aire a su alrededor cambió, y de repente, ya no estaban en la plaza. Se encontraron en lo que parecía una vasta biblioteca con paredes que se extendían hacia la oscuridad. Pero en lugar de libros, las estanterías contenían cristales brillantes que latían con información almacenada. Este es un archivo de memoria, explicó Atlas. Un registro completo de la civilización humana durante la primera expansión. Lo que llaman civilización galáctica actual se basa en los fragmentos de lo que la humanidad logró originalmente. Aunque su especie ha olvidado a los verdaderos arquitectos, Gentur se acercó a una de las estanterías, sus escamas se tiñeron de un morado intenso con asombro. ¿Cómo es posible? Nuestros historiadores han rastreado el desarrollo de la civilización galáctica hasta hace 8000 años. No hay ningún vacío en el registro, ninguna pérdida de tiempo, porque los humanos fueron muy minuciosos al borrarse a sí mismos. Atlas dijo que no solo eliminaron su presencia física, editaron la propia línea de tiempo, haciendo parecer que otras especies habían desarrollado de forma natural las tecnologías y los logros que originalmente eran innovaciones humanas. La IA hizo un gesto y uno de los cristales flotó desde un estante. Comenzó a proyectar imágenes en el aire a su alrededor. Vieron mapas estelares que mostraban la galaxia tal como había sido durante la época de la humanidad, con rutas comerciales que conectaban miles de mundos. Estaciones espaciales del tamaño de lunas, naves que parecían más criaturas vivas que máquinas. Los humanos fueron los primeros en lograr viajes más rápidos que la luz. Un TLS continuó, no a través de la tecnología de puertas de salto que su especie usa ahora, sino aprendiendo a plegar el espacio-tiempo, podrían pasar de un sistema estelar a otro con la misma facilidad con la que atraviesan una puerta. Aparecieron más imágenes. Humanos trabajando junto a otras especies, pero claramente como líderes y maestros. Tecnologías que parecían magia, incluso para Katos, avanzaron la comprensión científica. Terraformaron mundos muertos cantando a sus átomos. Atlas dijo que construyeron ciudades que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Crearon formas de vida diseñadas específicamente para prosperar en entornos hostiles. Su galaxia actual está llena de mundos y especies que existen solo porque los humanos los diseñaron así. Kate se sintió abrumado. Pero, ¿por qué no hay registros? Seguramente quedaría algún rastro, porque borrarse a sí mismos requería borrar todo lo que habían tocado directamente. Atlas explicó, cada mundo que transformaron tenía que parecer como si hubiera evolucionado de esa manera de forma natural. Cada especie que elevaron tenía que creer que había alcanzado la inteligencia por sí misma. Cada tecnología que inventaron tenía que parecer descubierta por alguien más. Las imágenes cambiaban mostrando el proceso del gran borrador. Enormes máquinas capaces de reescribir la realidad a escala galáctica. Humanos trabajando frenéticamente para eliminar todo rastro de su existencia, mientras algo oscuro y terrible se acercaba desde más allá del límite del espacio conocido. Los devoradores no eran solo otro enemigo. Atlas dijo con su voz cada vez más pesada por el miedo ancestral. Eran entropía con conciencia, caos con propósito. Existían en la espuma cuántica entre realidades, alimentándose de orden y complejidad. Aparecieron nuevas imágenes que hacían que la mente de Kill tuviera dificultades para procesarlas. Seres de vacío viviente que consumían no solo materia, sino los conceptos mismos que la mantenían unida. Batallas espaciales donde flotas enteras simplemente dejarían de existir. No destruidas, sino eliminadas por completo de la realidad. La guerra duró 300 años. Atlas continuó, los humanos construyeron armas que podían destruir galaxias, pero los devoradores podían deshacer la idea de las galaxias. Lucharon a través de múltiples líneas temporales simultáneamente, con cada bando intentando evitar que el otro existiera. ¿Cómo podría alguien luchar contra algo así?, preguntó Gent, con la voz apenas por encima. Un susurro. Con gran sacrificio, respondió Atlas. Los humanos se dieron cuenta de que no podían ganar por la fuerza. Los devoradores existían fuera de las reglas normales de la física. Así que las armas físicas eran inútiles. Pero los humanos tenían una ventaja. Entendían esas reglas mejor que cualquier especie anterior. O porque las imágenes ahora mostraban algo hermoso y terrible. Humanos trabajando juntos para construir algo que existía más como un concepto que como un objeto físico. Un arma hecha de pura matemática y fuerza de voluntad. Convirtieron la existencia misma en un arma, dijo Atlas.
Aprendieron a codificar la resistencia directamente en la estructura cuántica del espacio-tiempo. Cada átomo, cada fotón, cada fuerza fundamental fue programada con una simple orden. Se negó a ser deshecha. Eso es imposible. Kit respiró hondo. No, simplemente inimaginablemente difícil. Requería el trabajo de todos los humanos de la galaxia. Juntos, uniendo sus conocimientos y su propia fuerza vital. Se convirtieron en ecuaciones vivientes y se escribieron a sí mismos en los cimientos de la realidad. Las imágenes mostraban el proceso. Miles de millones de humanos en miles de mundos, todos conectados en una red de conciencia que abarcaba la galaxia. Se estaban transformando en algo más allá de la existencia física, convirtiéndose en parte del sistema operativo del universo. Pero el proceso requería que renunciaran a su existencia individual. Atlas continuó. Para formar parte de la defensa del universo contra la entropía, tuvieron que dejar de ser humanos en cualquier sentido reconocible. Y para evitar que los devoradores los atacaran específicamente, tuvieron que borrar todo recuerdo de lo que habían sido. ¿Así que lo lograron?, preguntó Kettle parcialmente. Los devoradores fueron repelidos, pero no destruidos. Se retiraron al profundo vacío entre galaxias, latentes, pero no muertos. Y los humanos, se convirtieron en algo completamente distinto. Ahora existen como el sistema inmunológico del universo, protegiendo la realidad de cosas que la destruirían. Atlas hizo una pausa y las imágenes a su alrededor se desvanecieron. Pero el proceso no fue perfecto. Algunas colonias como Terranova 7 estaban ocultas como planes de respaldo. Se suponía que restauraríamos la civilización humana si alguna vez era seguro hacerlo. Pero algo falló con las modificaciones de la línea temporal. Las colonias ocultas se perdieron en el tiempo mismo. Hasta ahora, dijo Gent, hasta ahora, asintió un TLA. Mi despertar ha enviado señales a través de dimensiones que los humanos creían haber sellado. He estado intentando contenerlas, pero mis sistemas son viejos y están dañados. Algunas señales ya se han escapado, como si respondieran a las palabras de un TLA. Las alarmas comenzaron a sonar por todo el archivo. Los cristales de los estantes parpadearon y algunos comenzaron a apagarse por completo. ¿Qué está pasando?, preguntó Kill. Estaciones de monitoreo del espacio profundo en toda la galaxia. El aire detecta anomalías gravitacionales, respondió Atlas. Su forma comienza a parpadear de nuevo. Estrellas en el borde del espacio conocido muestran signos de estrés dimensional. Los devoradores se están agitando. Más. Las alarmas se unieron a las primeras, creando una sinfonía de sonidos de advertencia. A lo lejos, se oía el profundo zumbido de maquinaria masiva. Tras milenios de inactividad, los sistemas de defensa automáticos se estaban activando. Atlas dijo, Terranova 7 fue diseñada como algo más que una simple colonia. Era una fortaleza equipada con las armas más peligrosas de la humanidad. Pero esas armas nunca debieron usarse mientras existieran otras civilizaciones cercanas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Kill, aunque temía ya saber la respuesta. Las armas de aquí están diseñadas para combatir seres que existen fuera de la realidad normal, explicó Atlas. Una operación que separa temporalmente el espacio-tiempo local del resto del universo. Todo lo que queda bajo su efecto simplemente deja de existir. No solo físicamente, sino conceptualmente. Las implicaciones golpearon a Kefre como un golpe físico. ¿Quieres decir que si usas estas armas para luchar contra los devoradores, la civilización galáctica actual desaparecería junto con ellos? Atlas confirmó. Era un precio que los humanos originales estaban dispuestos a pagar para proteger a las especies futuras de los devoradores. Pero no estoy seguro. Es una decisión que tengo derecho a tomar. A su alrededor, el archivo de la memoria comenzaba a colapsar a medida que más sistemas se desviaban. Energía para la red de defensa que despertaba. Pero antes de que las imágenes se desvanecieran por completo, Atlas les mostró una última cosa. Una vista de la galaxia como sería si las armas antiguas estuvieran desplegadas. Espacio vacío donde antes había sistemas estelares. Vacío donde las civilizaciones habían prosperado. Los devoradores desaparecerían, pero también todo lo demás en un radio de 10.000 años luz de Terranova 7. Tienen que tomar una decisión, dijo Atlas mientras su forma se desvanecía. Puedo desactivar los sistemas de defensa y dejar que los devoradores vengan. Sus civilizaciones podrían encontrar una forma de combatirlos, aunque lo dudo. O puedo completar el protocolo final de los humanos y proteger el universo sacrificando el presente. Pero mientras la IA hablaba,
llegaban nuevas lecturas de observatorios del espacio profundo de toda la galaxia. Los devoradores no solo se movían, fluyendo a través del vacío entre galaxias, como una marea de oscuridad viviente, y ya estaban mucho más cerca de lo que nadie hubiera creído posible. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico duró 3 días seguidos. Representantes de 47 especies diferentes se reunieron en el gran salón de actos de Nexus Prime, con sus voces alzadas por el miedo, la ira y una esperanza desesperada. La DRA. Kil Bass se sentó en la silla de testigos por tercera vez, con la garganta seca de explicar una y otra vez lo que habían encontrado en Terranova 7. Tras ella, pantallas holográficas mostraban las imágenes que Atlas había compartido, la historia de una civilización humana, que existía antes de que cualquier especie actual alcanzara las estrellas. Esto es imposible, declaró el embajador Croin de la República Kroger, con su enorme figura elevándose sobre los demás representantes. Nuestros arqueólogos han mapeado el desarrollo de la civilización galáctica hace 8000 años. No hay lagunas, ni periodos perdidos. Si este imperio humano existió, ¿dónde están las ruinas? ¿Dónde están los artefactos? Ese es precisamente el punto, respondió Ketel con paciencia. Los humanos se borraron a sí mismos tan completamente que hicieron parecer que otras especies habían desarrollado sus logros de forma natural. Tu propio y rápido avance tecnológico hace 5000 años. Según Atlas, eso fue el resultado de las modificaciones de la línea temporal de la humanidad, haciendo parecer que los científicos de Kroger habían descubierto de forma independiente viajes más rápidos que la luz. El rostro del embajador de Kroger se tornó de un rojo más oscuro. ¿Estás diciendo que los mayores logros de mi pueblo fueron robados de alguna especie mítica que convenientemente no dejó evidencia de su existencia? Robados no, corrigió Ketel. Dotados. Los humanos querían que otras especies prosperaran. Simplemente no podían dejar rastro de su participación porque habría atraído a los devoradores. Devoradores. Se burló la embajadora Velara del colectivo Atéreo, con su cuerpo translúcido brillando de escepticismo, seres que supuestamente devoran la realidad misma. ¿Se dan cuenta de cómo suena esto a las mentes racionales? Antes de que Ketel pudiera responder, la pantalla principal de la cámara se activó, mostrando al almirante Nexu del Servicio de Monitoreo del Espacio Profundo. Su rostro era sombrío. Honorables representantes, me temo que las afirmaciones del Dr. Bass están respaldadas por nuestras observaciones. Hemos detectado anomalías gravitacionales masivas que se acercan desde el vacío entre galaxias. Sean lo que sean, se mueven por el espacio de formas que violan nuestra comprensión de la física. Un murmullo de miedo recorrió la asamblea. El almirante Nexu continuó: 17 estaciones de monitoreo externas se han apagado en las últimas 6 horas. No destruidas, sino borradas. Simplemente dejaron de existir, junto con todos los registros de su construcción. La cámara quedó en silencio. El embajador Tromax de la República Cepriana habló primero. ¿Cuánto tiempo tardarán estas entidades en llegar al espacio poblado a su velocidad actual de aproximación? Aproximadamente 6 meses estándar, respondió el almirante Nexu. Pero eso supone que mantengan su velocidad actual, lo cual ya es imposible según nuestra física. El canciller Vexani, líder electo del Consejo Galáctico, llamó al orden mientras estallaban conversaciones de pánico en la cámara. DRA. Bass, ¿qué recomienda esta entidad Atlas? Kil sintió el peso de miles de millones de vidas presionándola. Atlas nos ha presentado 2 opciones. Puede activar los sistemas defensivos de Terranova 7, armas diseñadas específicamente para combatir a los devoradores. Pero usarlas requeriría separar toda nuestra región del espacio del resto del universo. Sobreviviríamos, pero quedaríamos completamente aislados del resto de la realidad para siempre. ¿Y la alternativa?, preguntó el canciller Vexani. Intentamos combatir a los devoradores con nuestra tecnología actual, dijo KTHL en voz baja. Atlas cree que perderíamos. El debate que siguió duró horas. Diferentes especies propusieron soluciones diferentes, cada una reflejando su propia naturaleza e historia. El militarista Kroger quería despojar Mía. Terranova 7 para tecnología armamentística. Denos estas armas humanas, exigió el embajador Croin. Les mostraremos a estos devoradores lo que significa amenazar a las especies civilizadas. Pero Atlas, hablando a través del dispositivo de comunicación de Ketel, ya había explicado por qué eso no funcionaría. Las armas requieren un nivel de comprensión que la humanidad tardó miles de años en desarrollar. Su especie se destruiría a sí misma al intentar usarlas. Los pacíficos etéreos propusieron una evacuación inmediata.
Deberíamos abandonar esta galaxia por completo. El embajador Valar argumentó: expandan a nuestra gente a galaxias distantes donde estas entidades no puedan encontrarnos y condenen a innumerables civilizaciones a enfrentarse solas a los devoradores, respondió el embajador Yit de las colmenas insectoides. Nuestro deber es proteger toda la vida, no solo la nuestra. El colectivo Nexo Pragmático comenzó a calcular qué mundos podrían ser evacuados y cuáles tendrían que ser sacrificados. Sus representantes hablaron en fríos términos matemáticos sobre pérdidas aceptables y asignación de recursos. Pero fue la representante más joven, la embajadora Kira, del recientemente admitido colectivo humano, quien hizo la pregunta que lo cambió todo. Espere, dijo, su voz interrumpiendo los argumentos. Dr. Bass dijo que estos humanos originales se borraron de la historia. Pero existimos. Mi gente se llama a sí misma humana. Estamos conectados con esta antigua civilización. Kill sintió que el corazón le daba un vuelco. Había estado tan concentrada en la crisis inmediata que no había considerado las implicaciones de la presencia del colectivo humano en la galaxia. Atlas, dijo por su comunicador. ¿Los humanos actuales en la galaxia están relacionados con la civilización humana original? La respuesta de la IA se escuchó con claridad, interrumpiendo todas las conversaciones en la cámara. Sí y no. Cuando los humanos originales se borraron, se preservó material genético en varias especies de la galaxia. Durante miles de años, la evolución natural y el azar ocasionalmente produjeron seres que portaban ecos del genoma humano original. La embajadora Kira se inclinó hacia adelante. ¿Quiere decir que somos descendientes de esta civilización perdida? Ecos distantes, corrigió Atlas. Pero sí, portan rastros de la plantilla genética humana original. Es por eso que su especie se desarrolló tan rápido después de lograr el vuelo espacial. El universo mismo recuerda a la humanidad e intenta recrearla. Las implicaciones eran asombrosas. El colectivo humano era una de las especies más nuevas de la comunidad galáctica, habiendo logrado viajar más rápido que la luz hace solo 300 años. Pero habían avanzado a una velocidad asombrosa, desarrollando tecnologías y sistemas sociales que rivalizaban con especies con miles de años de experiencia. ¿Podrían usar las armas? El canciller Vexani preguntó si portaban genética humana. Las armas no responden a la genética, respondió Atlas. Responden a la comprensión y la intención. Pero podría haber otra manera. La cámara contuvo la respiración. Los humanos originales codificaron su esencia en la estructura cuántica de la realidad misma. Atlas explicó. Existen ahora como parte de la defensa del universo contra la entropía, si sus descendientes pudieran restablecer el contacto con esa consciencia distribuida. Estás hablando de comunicarte con seres que existen como matemáticas vivientes, dijo Kettle. ¿Cómo sería eso posible? A través del sacrificio, dijo Atlas simplemente, los humanos actuales tendrían que experimentar la misma transformación que sus ancestros. Renunciar a su existencia individual para formar parte del sistema operativo del universo. Al hacerlo, podrían reactivar las defensas originales de la humanidad contra los devoradores. La embajadora Kira guardó silencio un largo momento. Cuando habló, su voz era firme a pesar de la magnitud de lo que estaba considerando. ¿Cuántos de los míos tendrían que hacer el sacrificio? Todos, respondió Atlas. La transformación requiere que toda la especie trabaje en conjunto tal como lo hizo originalmente. Y al igual que sus ancestros, dejarían de existir como individuos. Se convertirían en algo más grande, pero ya no serían humanos en ningún sentido reconocible. La cámara estalló en gritos. Algunos representantes exigieron que se obligara al colectivo humano a hacer el sacrificio por el bien común. Otros argumentaron que no se debía pedir a ninguna especie que se suicidara colectivamente, ni siquiera para salvar la galaxia. Pero la embajadora Kira levantó la mano para pedir silencio. Necesito consultar con mi gente, dijo. Esta decisión no puede ser tomada por una sola persona, ni siquiera por este consejo. Debe ser tomada por todos los humanos de la galaxia. ¿Cuánto tiempo necesitan?, preguntó el canciller Vexani. Denos un mes, respondió Kira. Si vamos a dejar de existir como especie, queremos tiempo para despedirnos. Al finalizar la sesión del consejo, el almirante Nexu proporcionó una última actualización que heló la sangre de todos. Los devoradores han acelerado. Llegarán a los sistemas exteriores en 4 meses, no en 6. Y ya no se limitan a moverse por el espacio. Se desplazan a través del tiempo mismo,
llegando a momentos que aún no han sucedido. La carrera por salvar la galaxia se había convertido en una carrera contra entidades capaces de reescribir el concepto mismo del tiempo. Y la única esperanza residía en convencer a una especie entera de que se borrara voluntariamente de la existencia. Kill observó los rostros a su alrededor, viendo miedo y determinación a partes iguales. En un mes, el colectivo humano elegiría entre preservar su existencia individual o salvar a todos los demás. Pero no podía evitar la sensación de que, incluso si hacían el sacrificio definitivo, podría ser demasiado tarde. Los devoradores no solo venían por la galaxia actual. Venían a terminar lo que habían comenzado hacía 10.000 años. Y esta vez se asegurarían de que no quedara rastro de orden en el universo. La respuesta del colectivo humano llegó 3 semanas antes. No necesitamos un mes para decidir, anunció la embajadora Kira en la sesión de emergencia del Consejo Galáctico. Su voz era tranquila, pero Ketel podía ver el peso de la decisión en sus ojos. Hemos estado discutiendo esto en todos nuestros mundos, y la votación fue unánime. Elegimos hacer el sacrificio. La cámara quedó en completo silencio. Incluso los sistemas de reciclaje de aire parecieron silenciarse, como si la propia estación contuviera la respiración. ¿Entienden lo que esto significa?, preguntó la canciller Vexani en voz baja. Toda su especie dejará de existir como individuos. Se convertirán en algo completamente distinto. Lo entendemos, respondió Kira. Nuestros antepasados tomaron esta decisión una vez para proteger la galaxia. Nos sentimos honrados de seguir sus pasos. Pero incluso mientras hablaba, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. La voz de la almirante Nexus resonó por los altavoces de la cámara. Emergencia. Todos los representantes a la plataforma de observación de inmediato. Los devoradores han llegado temprano. Corrieron hacia las enormes ventanas que daban al espacio. Lo que vieron hizo que varios representantes se derrumbaran de miedo. Las estrellas se extinguían, no muriendo, sino simplemente dejando de existir. Constelaciones enteras que habían aparecido durante miles de millones de años estaban siendo eliminadas de la realidad. No solo están en nuestra galaxia, informó el almirante Nexu con voz temblorosa. Están reescribiendo el universo mismo. Estrellas, planetas, sistemas solares enteros están siendo borrados de la existencia tan completamente que nuestras computadoras ni siquiera pueden recordar que alguna vez estuvieron allí. A través de las ventanas de observación, pudieron ver algo que dolía mirar directamente. Vastas formas que existían en demasiadas dimensiones, moviéndose por el espacio como agujeros vivientes en la realidad. Por donde pasaban, el concepto mismo de materia se volvía cuestionable. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó el canciller Vexani. Llegarán a este sistema en 6 horas. Respondió el almirante Nexu. Pero eso no es lo peor. No solo vienen por nosotros. Están deshaciendo la propia línea temporal. Algunas de nuestras colonias exteriores han sido borradas de la historia tan completamente que no recordamos haberlas fundado. La embajadora Kira dio un paso al frente. Entonces necesitamos comenzar la transformación ahora. Pero el proceso requiere que todos los humanos de la galaxia participen simultáneamente. Kill protestó. Solo los retrasos en la comunicación tomarían horas. No si usamos el sistema de comunicación cuántica de Terteranova 7. Se escuchó una voz de TLA a través de los altavoces. Puedo establecer contacto instantáneo con todos los humanos de la galaxia. Pero una vez que el proceso comienza, no hay forma de detenerlo. Mientras hablaban, la realidad misma comenzó a parpadear a su alrededor. Los devoradores no solo se acercaban. Ya estaban aquí, existiendo en múltiples estados temporales simultáneamente. Pasado, presente y futuro se convirtieron en conceptos sin sentido a medida que las entidades se editaban en momentos que ya habían sucedido. Comience el proceso, ordenó la embajadora Kira. La respuesta de TLA-S fue inmediata, iniciando la conexión cuántica con todas las mentes humanas de la galaxia. Advertencia. Una vez conectados, la consciencia individual comenzará a fusionarse inmediatamente. En Terán Nova 7, la maquinaria que había esperado 10.000 años por este momento finalmente se activó. Corrientes de energía se extendieron. Cruzaron la galaxia, conectando con cada humano en cada mundo. En la cámara del Consejo, observaron cómo los ojos de la embajadora Kira comenzaban a brillar con una luz interior. «Puedo sentirlos», susurró. «Todos nosotros, cada conciencia humana uniéndose y algo más. Los humanos originales siguen ahí, siguen siendo parte del tejido del universo». La transformación ocurrió más rápido de lo esperado.
En cuestión de minutos, todos los humanos de la galaxia estaban conectados en una red de conciencia que abarcaba distancias imposibles. Sus mentes individuales comenzaron a fusionarse, creando algo más grande y complejo de lo que cualquier ser podía comprender. Pero los devoradores notaron el cambio de inmediato. Las entidades que se habían acercado casi lentamente aceleraron repentinamente, apresurándose a detener la transformación antes de que se completara. Intentan cortar las conexiones, informó Atlas. Los devoradores están editando los enlaces cuánticos para eliminarlos. ¿Puedes mantenerlos?, preguntó Kill. No por mucho tiempo. Los humanos necesitan más tiempo para completar su fusión con la consciencia original. Fue entonces cuando el universo mismo comenzó a contraatacar. Al principio, fue sutil. La materia oscura comenzó a moverse en patrones que carecían de sentido científico, formando barreras defensivas alrededor de los mundos humanos. Los agujeros negros que deberían haberlo consumido todo comenzaron a proteger los sistemas cercanos. El fondo cósmico de microondas. La radiación comenzó a latir con ritmos que se sentían casi como un latido. ¿Qué está pasando?, preguntó la canciller Vexani. Los humanos originales, dijo la embajadora Kira, aunque su voz ahora tenía armónicos que ninguna garganta podía producir. Siguen aquí, entretejidos en la realidad misma. Intentan proteger a sus descendientes durante la transformación. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. No se libró con naves ni armas, sino con las fuerzas fundamentales de la existencia misma. Los devoradores intentaron eliminar la materia de la realidad, pero el universo contraatacó, redefiniendo el significado de la materia. Intentaron desentrañar las leyes de la física, pero encontraron que esas leyes estaban defendidas por la consciencia, que se había convertido en parte de su propia estructura. Estrellas que deberían haber sido consumidas, en cambio, comenzaron a brillar con más fuerza, impulsadas por la voluntad de seres que se negaron a ser deshechos. Planetas que deberían haber sido borrados de la existencia se encontraron protegidos por campos gravitatorios que operaban según la esperanza en lugar de la masa. Pero los devoradores eran implacables. Comenzaron a atacar no solo la realidad física, sino también los conceptos que la mantenían unida. Las matemáticas mismas se volvieron inestables al cuestionar el derecho de los números a existir. La transformación solo está a medio camino. Atlas advirtió: si los devoradores rompen la conexión ahora, los humanos quedarán atrapados entre la existencia individual y colectiva. Serán destruidos. Fue entonces cuando Kill tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida a ella misma. Atlas, ¿pueden otras especies unirse a la red? No para convertirse en humanos, sino para ayudar a mantener las conexiones. En teoría, sí. Pero también se arriesgarían a perder su conciencia individual. Que observó la cámara a los representantes de docenas de especies diferentes. Los humanos se están sacrificando para salvarnos a todos. Lo mínimo que podemos hacer es ayudarlos a triunfar. Uno a uno, los representantes dieron un paso al frente. Los voluntarios de la República Kruger, anunció el embajador Croin. Si vamos a morir de todos modos, mejor que muramos luchando. El colectivo etéreo está de acuerdo, dijo el embajador Velara. Nuestra conciencia siempre ha sido parcialmente colectiva. En cuestión de minutos, seres de toda la galaxia sumaban su energía mental a la red humana. No se fusionaban por completo, sino que prestaban su voluntad para mantener las conexiones que los devoradores intentaban cortar. El efecto fue inmediato y profundo. La transformación humana se aceleró, penetrando más profundamente en la estructura cuántica de la realidad. Antiguos sistemas defensivos que habían estado inactivos durante 10.000 años comenzaron a reactivarse, impulsados por la voluntad combinada de todos los seres pensantes de la galaxia. Y entonces ocurrió algo sin precedentes. Los devoradores, entidades que existían para consumir el orden y el significado, se encontraron con algo nunca antes visto. Un universo que había aprendido a recordar a sus protectores. Cada estrella que ardía llevaba en su interior el recuerdo de los humanos que enseñaron a la materia a resistir la entropía. Cada planeta que giraba albergaba el eco de las mentes que habían elegido convertirse en algo superior a sí mismas. Cada partícula cuántica vibraba con la frecuencia de la consciencia que se negaba a ser silenciada. Los devoradores se encontraron luchando no solo contra la transformación humana actual, sino contra 10.000 años de resistencia acumulada. El universo mismo se había convertido en su enemigo, defendiendo la vida que contenía con armas hechas de pura determinación. El momento final llegó cuando la transformación humana se completó. La forma física de la embajadora Kira se disolvió en luz,
pero su voz resonó por todas partes a la vez. Ya no somos humanos como nos concebían. Somos la memoria del universo de lo que significa rechazar la extinción. La respuesta fue inmediata. La realidad se reafirmó con fuerza violenta, empujando a los devoradores hacia el vacío entre galaxias. Las entidades que momentos antes parecían invencibles, de repente se vieron incapaces de mantener su dominio del espacio-tiempo normal. Se están retirando, informó el almirante Nexu con asombro en la voz. Los devoradores se están huyendo. Pero el precio era evidente. Donde una vez existió el colectivo humano, ahora había algo más. No espacio vacío, sino una presencia que podía sentirse en lugar de verse. Los humanos habían cumplido su promesa de salvar la galaxia, pero habían pagado el precio máximo. Dot en el periodo posterior. A medida que la galaxia se daba cuenta poco a poco de que había sobrevivido, Atlas proporcionó la explicación final. Los humanos no solo se sacrificaron. Crearon un sistema de defensa permanente. Mientras existan seres pensantes en este universo, mientras la conciencia prefiera el orden al caos, los devoradores jamás podrán volver a amenazar la realidad misma. Kill permanecía en la ventana de observación, observando las estrellas que brillaban con más fuerza que antes, impulsadas por la voluntad de seres que habían elegido formar parte de la luz misma. La galaxia estaba a salvo, protegida por guardianes que nunca descansarían, nunca se cansarían, nunca dejarían de defender el derecho de la existencia a existir. El cosmos mismo había aprendido a estremecerse al pensar en lo que sucedía cuando alguien intentaba borrar la memoria de una especie que se negaba a ser olvidada. Y en ese estremecimiento, en ese temblor cósmico,